Leonidas Issa, el ex candidato presidencial del movimiento Pachacutic, obtuvo en la primera vuelta electoral en el mes de febrero el 5.25% de los votos, ubicándose en el tercer lugar del tablero. Sin embargo, no todos quienes votaron por Issa en la primera vuelta siguieron la línea que definió el líder indígena para el balotaje. Allí el triunfo en esas zonas fue para Daniel Noboa. Él ganó en 19 de las 24 provincias del país, es decir, sumó 5 provincias a su favor. Y esas fueron Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Áchilas en la costa, Orellana en la Amazonía e Imbabura en la sierra. ¿Qué pasa ahora con el movimiento indígena luego del proceso electoral? ¿Cuáles son las consecuencias de la alianza que Issa hizo con el correísmo? Lo vamos a analizar con Lourdes Tibán, dirigente indígena prefecta de Cotopaxi. Lourdes, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy buenos días, Ecuador. Al movimiento indígena no le va a pasar nada de lo que nosotros en el año a año, décadas en décadas, hemos venido demostrando en política. Este es uno más de los episodios, este es uno más de las actuaciones que la CONAIE ha tenido, equivocada o no. Son las bases, los pueblos y nacionalidades indígenas las que tienen que juzgar. Yo rechazo totalmente todo el ataque que ha tenido la CONAIE. Yo siempre defenderé a la CONAIE porque soy hija de la CONAIE, viví en la CONAIE, vivo del proceso de la CONAIE, vivo los levantamientos indígenas, vivo los procesos organizativos y desde ese punto de vista la CONAIE no ha cometido ningún error, ningún delito para que sean juzgados, pero vamos a quienes dirigen la institución organizacional. ¿Ellos sí han cometido errores? Ahí todos están de paso. Y quien va a juzgar no es la ciudadanía, que no es parte de la CONAIE. Yo veo nomás tanto chachalacos insultando, pidiendo la salida, pidiendo que deje la CONAIE, que se ponga al costado. Son los pueblos y nacionalidades en su congreso, que me imagino ya está convocado porque Leonidas está en funciones prorrogadas. En el Congreso son los pueblos y nacionalidades indígenas filiales de la CONAIE quienes analizarán, cuestionarán, aplaudirán y dirán qué es lo que ha pasado con los líderes. Pero Lourdes, más allá de eso... Lourdes, pero usted dice no le ha pasado nada a la CONAIE, sin embargo hay pronunciamientos públicos y bastante claros de dirigentes de organizaciones de base que han manifestado su descontento con el liderazgo de Leonidas Issa y que evidencian una fractura dentro del movimiento, no a nivel organizativo, pero sí en relación al reconocimiento y a la legitimidad de la dirigencia y de la presidencia de Leonidas Issa, que parece haber perdido mucho luego de pactar con el correísmo. De acuerdo, estoy diciendo que la CONAIE como tal, la estructura va a seguir. Los líderes serán evaluados en el Congreso sobre su actuar. Eso es lo que estoy tratando de hacer entender, porque parece que hubo errores de interpretación de lado a lado. El momento que se pronuncia por apoyar a una candidatura, desde ese entonces, antes del pronunciamiento, yo como prefecta no soy en este momento autoridad indígena, pero puse mi vocería en el movimiento indígena. Media hora creo que hablé y le dije, en la provincia de Cotopaxi y en otras provincias, ya en primera vuelta ganó Noboa. Y es falta de lectura política que salgan los líderes nuestros a decir, por ejemplo, en Cotopaxi, ni un solo voto a Noboa. Entonces yo me reía a carcajadas, digo, qué falta de lectura política. El correísmo, escúcheme bien al Correa, porque no puede ser la desgracia de Luisa, pues, bueno, el antecesor de mi entrevista habló del círculo rojo, yo hablo del círculo rosa. El correísmo, ese círculo rosa, debía evaluar cuánto le va a hacer bien el pronunciamiento del movimiento Pachacutic al apoyo de Luisa. ¿Por qué? Porque hace años atrás el pronunciamiento de Jaime Vargas ya cobró la candidatura de Luisa. Ahora el pronunciamiento de nuestros líderes ya cobró la candidatura de Luisa.
Pero ¿qué sucede? El correísta nunca votó por Leonidas Issa. Esa es la lectura que el país quiero que entienda. El correísta, ustedes ponen de candidato una escoba, van a votar por la escoba. No analizan para nada. Nunca el voto de Luisa estaba en el voto de Issa. El voto de Issa fue un voto de ninguno de los dos, que no querían ni a Luisa, ni a Noboa, ni a ningún otro partido político. Le vieron a Issa como un voto de esperanza, como un voto alternativo, de lucha, de resistencia. Por lo tanto, cuando Luisa propone la alianza a Pachacuti, ella debía saber que el correísmo en primera vuelta vota por Correa, no votó por Issa. Eso es lo que quiero que entienda. Y no tengo por qué preocuparme de la votación de Issa si el voto en primera vuelta ya no fue de Luisa, jamás iba a ser de Luisa. Entonces, le pregunto a los correístas, en primera vuelta, ¿votaron por Issa? No votaron por Issa. El voto de Leonidas es el voto propiamente de identidad, propiamente de los que creemos en la lucha indígena. Ahí está el voto tibán, ahí está el voto de todos nuestros ancestros, de los que han venido luchando por la identidad. Pero en segunda vuelta ya no tenemos ningún compromiso porque nuestro candidato ya no estaba en la palestra política, nuestro candidato quedó atrás con 500,000 votos. Y entonces, poco pesó el hecho de que Leonidas Issa dijera, yo hago una alianza con el correísmo, Luisa no es Correa, vamos a respaldar ese proyecto, que firmaran un acuerdo. Eso no tuvo ningún peso, evidentemente los resultados así lo dicen a la hora de definirse en el balotaje. Los votos lo demuestran, que el acuerdo no fue con el movimiento indígena, el acuerdo fue con dos líderes, con Leonidas y con Guillermo Churuchumbi. Los dos líderes pusieron la mano en el fuego hasta salir a defender, a decir, es que Correa no va a gobernar, es que lo que va a gobernar es Luisa. Y cuando a mí me hicieron esa pregunta en un canal de televisión, yo le dije, dígame una virtud por la que Luisa debería ser presidenta. Dígame uno, porque yo como mujer debería apoyar, pero denme la razón para apoyar. El voto de Luisa es el voto, aunque no nos guste a muchos, de un líder como Correa. El líder del partido es Correa. Y estas elecciones lo que nos demuestra es que nadie llega por arrastre a la presidencia de la República. El voto se la construye, el voto se la conquista, el voto se hace un proceso. Yo misma he venido haciendo un proceso desde abajo, algunas veces perdiendo, otras veces ganando. Hice un papel en la asamblea, eso se capitaliza. Pero ¿qué papel hizo Luis en la asamblea? Díganme uno. Lourdes. Un papel bueno que haya hecho. Entonces, el voto no es hereditario. No dice este voto pertenece a Correa y ahora le pertenece a Luisa. Muchos correístas terminaron votando por Noboa, por su forma de defender de Luisa a los delincuentes, a la gente que ha hecho tanto daño al Ecuador. Al sembrar la delincuencia en el Ecuador, Luisa debía decir todos los errores que participó el gobierno anterior de los 10 años, no lo voy a hacer. Si tomaba partido en contra del correísmo, tal vez el voto de Luisa podría haber sumado, pero no. Luisa esperó el arrastre de su líder y su líder está donde está. Y su líder, su palabra de no reconocer las elecciones, bueno, nadie necesita que reconozca, lo que necesitamos es poner a trabajar, como yo le he dicho. En el caso de Cotopaxi, yo le dije al MIG, al movimiento indígena del Cotopaxi, ninguno de los dos, ni Luisa ni Noboa, representa la agenda política del movimiento indígena. ¿Por qué? Porque hace 10 años o cuando decidimos, digo decidimos porque yo era una guambra siguiendo detrás de la CONAIE, en la Casa de la Cultura decidimos apoyar la agenda política de Correa en contra de Álvaro Noboa, porque Correa le dijo no al Yasuní, que el petróleo iba a quedar adentro, pero a la vuelta de la esquina dijo, ¿qué les pasa a los indios? Nosotros tenemos que explotar el petróleo porque Lourdes, no podemos ser tan pobres sentados encima del oro. Entonces Correa ya nos dio lecciones de que la agenda política de la CONAIE, ellos se acostumbran a limpiar con las propuestas y para ellos
el voto era suficiente. No hubo los votos y ahora hay que seguir trabajando. Lourdes, las observaciones que tienen las bases del movimiento indígena hacia su dirigencia, ¿únicamente se dirigen hacia esta alianza última con el correísmo o hay también asuntos más profundos como, no sé, el intento de llevar al movimiento a una deriva que no se corresponde con el proceso histórico, llámese comunismo indoamericano, a esta contradicción de un líder que dice yo no creo en los procesos democráticos y ahí estuvo pues en la papeleta, en la reivindicación de la violencia, porque una cosa es la protesta, pero en el libro Estallido, Leonidas Giza dice, y nosotros fuimos y quemamos edificios porque esa es la manera de recuperar y de promover nuestras ideas. ¿Hay también observaciones críticas de las bases a ese tipo de posturas? Una de las críticas a la postura soy yo, y lo tengo que decir. Yo jamás estaré de acuerdo a que el poder se la tome con armas, con violencia, con secuestros. Y yo nunca desde niña me he formado de que lo único que nos va a cambiar la vida, vamos a salir de la pobreza. Cuando voy a las comunidades se me van las lágrimas de tanta pobreza, de tanta desigualdad. Pero ¿sabe qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar el trabajo honesto. Cuando a mí me digan que el principio filosófico de la CONAIE es pelear contra la corrupción, ahí sí les apoyo, porque la corrupción es la enfermedad, la pandemia que todos debemos matar si queremos salir de la pobreza. Pero ahí viene la contradicción. Ahora tenemos que analizar profundamente la parte filosófica de la CONAIE. ¿Cómo quienes no creen en un proceso democrático de urnas y reiteradamente han dicho no creemos en el voto, porque eso es lo más bajo del ciudadano, andar pidiendo votos, hoy estaban en la papeleta? No hay justificación, ya estaban en la papeleta. El poder democrático hay que fortalecer y el poder democrático hay que construir el poder desde abajo, porque el poder no se va a poder tomar nunca si no sentamos las bases de un trabajo honesto desde las provincias. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. Lourdes, gracias por acompañarnos esta mañana.